Reciban un cordial saludo, respetados estudiantes del curso de Fundamentos de Psicoterapia Humanista. El día de hoy vamos a trabajar en nuestro tercer y último video de profundización algunos principios para la psicoterapia desde la escuela de la Gestalt. Estos principios nos van a permitir orientar mejor lo que sería un proceso clínico desde dicha escuela. Inicialmente es importante aclarar qué es un principio. Y primero, un principio es un elemento que se ha implicado para que suceda la terapia. Es decir, debe estar funcionando y sucediendo este principio para que la psicoterapia pueda tener sentido. Y la técnica que yo voy a utilizar pueda funcionar de mejor manera. Por ejemplo, yo voy a cocinar, ¿sí? Vamos que yo voy a cocinar, no sé, arroz, ¿sí? Y el arroz, la técnica del arroz es, pues bueno, cocinar la cebolla, dejarla pues sofrita un poco, echarle el arroz, cocinar el arroz un poco, echarle el agua con la proporción que requiere, dejarlo cocinando, que se seque un poco y después taparlo a fuego lento para que termine de crecer. Esa es la técnica, ¿sí? Los ingredientes son pues, el arroz, la cebolla, el aceite, la mantequilla, como quieran ustedes, y el agua. ¿Listo? ¿Cuál sería el principio ahí? El fuego. Sin fuego no puedo cocinar. Pero el fuego no me lo voy a comer. Yo no voy a comerme el fuego. El fuego es el agente que me va a permitir a mí cocinar los ingredientes que a través de la técnica voy a mezclar para que salga el arroz. Entonces, el principio sería como el fuego. Sin fuego no puedo cocinar. Lo necesito. Pero no es algo que yo esté directamente utilizando con el cliente, ¿sí? Que esté utilizando para hacer el arroz. O sea, que esté utilizando dentro del arroz. No es un ingrediente, el fuego no es un ingrediente, ¿sí? Entonces, el principio es algo que, pero yo sí prendo el fuego, ¿cierto? Yo sí prendo el fuego. Si yo no prendo el fuego, pues no hay fuego. Entonces, yo tengo que movilizar los principios, ¿sí? Yo tengo que actuar y movilizar esos principios. Es decir, tienen que estar revisados permanentemente. Y al revisar permanentemente estos principios, yo tengo que estar pendiente de ellos, actuar con ellos, moverme con ellos, sí, pero no utilizarlos como técnica. Es importante entender la diferencia entre un principio y una técnica. ¿Sí? El principio no es la técnica. ¿Listo? Y sin él, obviamente, como les digo, no es posible el proceso. Ya entendiendo esto, vamos a hablar de tres procesos, no siendo los únicos, pero sí pues, los que consideren en este momento importantes que los tuvieran en cuenta, y es el principio del aquí y el ahora. Este principio, que es muy conocido en la Gestalt, y que yo creo que muchos de ustedes, si no es que todos, lo han escuchado, tiene que ver con el estar presente. ¿Sí? Lo trabajaron ustedes en la actividad inicial, y es esa experiencia inmediata en el presente. ¿Sí? En el presente ya, no irse al pasado, no irse al futuro, no irse a lo que ya pasó, no irse a lo que quiero que pase, sino a lo que estoy sintiendo en este momento, lo que estoy pensando en este momento. Requiere atención constante porque seres humanos tenemos la tendencia a irnos mentalmente, más allá de nuestro presente, nos vamos al pasado, al futuro. Es muy difícil estar constante y conscientemente en el presente, en el ahora, ¿sí? En el aquí y en el ahora, porque también implica un escenario de espacio. Aquí espacio, ahora tiempo, ¿sí? En el tiempo y espacio. Esa implicación hace que el terapeuta esté constantemente revisando que estemos en el aquí y el ahora. Estemos los dos, el terapeuta y cliente, en el aquí y el ahora. Y es un principio que tiene que estar funcionando para que desde la terapia de la escuela gestal se organicen procesos psicoterapéuticos. ¿Listo? Otro principio es yo y tú. Esto implica una relación con el otro. Es decir, tiene que haber una configuración de una relación. No puede haber un agente pasivo, ¿sí? No hay agentes pasivos en la psicoterapia, ni el terapeuta ni el cliente, no hay agentes pasivos. Esa relación implica una necesidad de existencia de un emisor y un receptor, ¿sí? Pero el receptor no es un agente pasivo.
Además que estos papeles se van intercambiando, a veces es el emisor el cliente, a veces es el receptor y el terapeuta igual, a veces el emisor, a veces el receptor. Entonces se van transformando los roles, por ende la actividad es constante y la relación debe ser constante y la experiencia de conciencia de dicha relación debe ser permanente a lo largo de todo el proceso terapéutico. Y esto debe implicarse desde una expresión honesta y directa de lo que se siente. Aquí se relaciona un poco con el principio anterior, ¿no? O sea, yo que estoy sintiendo, que estoy pensando, tengo que honestamente transmitir lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Esto ser muy consciente de lo que está pasando en este momento, el principio y finalmente, otro principio es el principio del continuo de conciencia. Algo que busca mucho la terapia gestal es no enfocarse en el por qué, ¿sí? El por qué es ese, ¿por qué no se enfoca en el por qué? Porque el por qué busca mucho las causas, ¿sí? La causa se organiza, la causa termina siendo la respuesta del por qué. Y la causa siempre es una evocación al pasado. Entonces, siempre que yo voy a buscar una causa, siempre me voy al pasado de la experiencia presente. Y como yo no me quiero ir a la experiencia al pasado, pues yo voy a evitar el por qué. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a enfocarme en el cómo y en el qué. En el cómo, en la medida en que ese cómo me está dando señales de cómo se está configurando la experiencia, de cómo se está configurando esta articulación de sensaciones, de sentimientos, de pensamientos, de acciones, cómo se está expresando la situación, cómo se está expresando la situación. Y preguntarse acerca del qué es lo que está pasando, qué es lo que, digamos que buscar fenomenológicamente inclusive, qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede en la experiencia de ese otro, en la experiencia de ese sujeto que está viviendo, qué es lo que pasa, ¿sí? En un tono más descriptivo inclusive, ¿sí? Para poder tener el detalle de la situación de lo que está pasando. Pues en ese sentido se logra evitar el por qué y centrarse en el cómo y en el qué, ¿sí? Pues aquí está un texto muy interesante que ustedes tienen en la base de datos del libro. Es un texto muy completo de psicoterapia gestal. Se los dejo ahí como referencia también para que lo puedan como pues observar y profundizar posteriormente y pues obviamente pueden donde yo me base para evocar estos tres principios. Hay más, de hecho en el texto se plantean nosotros y pueden profundizar en ellos. ¿Listo? No siendo más, espero que les haya agradado este espacio y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.